Bienvenidos a la séptima semana del curso de Derecho Civil 2, según el código FG035, y el tema para esta semana, la ocupación. Objetivos de la clase. Número 1. Proporcionar al estudiante la historia y definición de ocupación, las diferentes clases de adquirir la propiedad mediante la ocupación. Número 2. Garantizar que el estudiante reconozca qué clase de bienes son objeto de ocupación. Número 3. Que el estudiante ubique en el Código Civil de Guatemala la regulación legal de la ocupación y sus distintas formas para adquirir la propiedad. La ocupación. Como previamente habíamos establecido, la ocupación es un modo de adquirir la propiedad. Va a ser aquella forma mediante la cual una persona puede llegar a tener la propiedad de una cosa. En este caso, la ocupación únicamente va a proceder sobre bienes muebles o semovientes. Recordando los semovientes, hacemos referencia a aquellos bienes, específicamente a los animales, aquellos cuyo movimiento o impulso es por ellos mismos, y en general a ciertos bienes muebles que en el transcurso de la clase veremos qué tipos de bienes son los que van a proceder a apropiarse a través de la figura la ocupación. Presentando la primera definición, refiere que es la aprehensión de una cosa corporal que no tiene dueño, con ánimo de adquirir la propiedad. En esta definición nos hace ver de que tiene que proceder una aprehensión por parte de la persona sobre el bien o la cosa corporal. Este bien o cosa corporal, una de las características esenciales es que no tiene que tener dueño o que no pertenezca a nadie, como el término que hemos mencionado, el res nullius, que quiere decir todos aquellos bienes que no pertenecen a ninguna persona. Por consiguiente, no tienen propietario conocido. Por consiguiente, en este caso, la ocupación procedería sobre cosas que no tengan dueño y para que una persona pueda apropiarse de esos bienes. Su naturaleza jurídica. Nos dice que es un modo originario, como ya habíamos visto previamente en los modos de adquirir la propiedad, tanto originarios como derivativos. En este caso, la ocupación nos dice su naturaleza jurídica, que es un modo originario y natural de adquirir la propiedad. Elementos. En este caso se cuentan con tres elementos: elemento formal, elemento real y el elemento personal de la ocupación. El elemento formal nos dice que consiste en la aprehensión de una cosa. Uno de los elementos primordiales o principales que se deben dar al momento que una persona quiera adquirir la propiedad de un bien o de una cosa es que tiene que tener la certeza de querer aprender, en este caso, obtener esa cosa y que haya una aprehensión de la misma. O sea, en este caso, quiere decir que la persona tenga la intención de ser el dueño, el propietario, el titular de ese bien. Podría ser en este caso, a lo que decíamos de res nullius, que no pertenezca a nadie o que no tenga un propietario titular. Podría ser un carro abandonado, donde no exista persecución por su propietario y que la persona que quiera apropiarse de ese bien tenga la intención de apropiarse del mismo, que exista una aprehensión sobre la cosa o el bien del cual la persona quiera ser propietario.
El elemento real dice que la cosa o bien no debe pertenecer a nadie, debe ser res nullius, que quiere decir que no tenga dueño. Para que pueda haber una aprehensión sobre el bien o esa cosa, el bien debe, en este caso, de carecer de dueño, que no pertenezca a nadie. Por consiguiente, que ésta se encuentre pues abandonada, que no exista una exigencia de un propietario sobre el bien o sobre la cosa alegando que es el dueño. Porque si no, en este caso, si existiera un propietario que está alegando por ese bien o por esa cosa, no podríamos adquirir la propiedad de ese bien a través de la ocupación. Este elemento nos hace referencia de que pues ese bien o esa cosa no tenga que tener dueño. Al momento que nos referimos a cosas, estamos haciendo referencia a todos aquellos bienes susceptibles de apropiación. Y el elemento personal, que radica en la intención de la persona de incorporar el bien ocupado a su patrimonio. Previamente en la clase anterior habíamos tenido un ejemplo, mediante el cual una persona con toda la intención de aprender un bien que no tenga dueño. El ejemplo consistía en que una persona encontraba un bien en determinado lugar. Este bien tenía que tener la característica de res nullius, que no pertenezca a nadie o que no tenga ningún dueño. En este caso, la persona tenía que tener una intención de aprehensión sobre el bien y asimismo hacerlo suyo, ser el propietario de ese bien. Esos tres elementos explican específicamente qué es lo que se necesita para proceder a obtener la propiedad mediante la ocupación. Bienes objeto de apropiación. Nuestro Código Civil hace referencia que única y específicamente son los bienes muebles los que van a proceder que se pueda uno apropiar a través de la ocupación. Esto de acuerdo a los artículos 589, 590 y 591. Y procede de la siguiente forma. Ocupación de bienes muebles. Esto quiere decir de que todos los bienes que entren en la categoría de muebles, ejemplo, un celular, una computadora, un vehículo, todos los bienes que podemos hacer un listado de los mismos, todos los bienes muebles van a proceder a que una persona se pueda apropiar de ellos mediante la ocupación, siempre y cuando reúnan las características de que no pertenezcan a nadie, que no tengan un dueño que persiga la propiedad de los mismos y estos se encuentren abandonados, como ya conocemos el término, res nullius, que no pertenezcan a ninguna persona. Ocupación de bienes muebles. Todos los muebles pueden ser susceptibles de que seamos propietarios de ellos a través de la figura la ocupación, siempre y cuando no pertenezcan a ninguna persona en particular. Ocupación de tesoro. En este caso nos hace referencia que toda aquella persona que busque o descubra algún tesoro puede ser el legítimo propietario del mismo, ya que se supone que en determinado momento un tesoro puede estar abandonado y una persona que lo descubra puede tener la propiedad de ese tesoro a través de la ocupación, porque se supone que este no tiene dueño, está abandonado o que no pertenece a nadie. Ocupación de bienes monstrencos. En este caso, el término monstrencos hace referencia a estos bienes que no le pertenecen a ninguna persona o que se encuentran extraviados y que ninguna persona por consiguiente está persiguiendo la propiedad de los mismos. También lo que corresponde a la caza y la pesca
al momento en que una persona pues está cazando algún tipo de animales o pescando en algún mar, pues estos bienes, tanto los pescados como los animales, también puede él apropiarse, también puede ser el propietario, el titular de los mismos, a través de la figura ocupación, ya que estos pues pertenecen, bueno, se encuentran en el mar, pero la persona que los vaya a pescar, en el caso de los pescados, pues pertenecen a la persona que hace esa actividad. En determinado momento los animales que la ley regule que se puedan cazar, pues también la persona que realice esa actividad puede tener la propiedad de los mismos a través de la ocupación. Esto va a ser muy importante que veamos al momento de desarrollar la clase, ya que vamos a ver que existen ciertas restricciones en relación al lugar donde se vaya a cazar algún tipo de animal. Según nuestro Código Civil de Guatemala, todo lo referente al modo de adquirir la propiedad, en este caso la ocupación, se regula del artículo 589 al 611 del Código Civil. Muy bien. Preguntas correspondientes a la séptima semana sobre el tema la ocupación. Pregunta número 1. ¿Cuál es la definición de la ocupación? Pregunta número 2. ¿En qué consiste el elemento formal de la ocupación? Aquí vimos tres: el elemento formal, el elemento real y el elemento personal de la ocupación. En este caso es mencionar en qué consiste el elemento formal de la ocupación. Pregunta número 3. ¿A qué se refiere el término res nullius? Esta característica es que tienen que tener los bienes que querramos apropiarnos a través de la ocupación. Esta característica es muy esencial para los bienes de los cuales querramos ser propietarios a través de la ocupación. Pregunta número 4. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de la ocupación? ¿Qué es lo que le da vida jurídica al término ocupación sobre los bienes que una persona quiera ser propietario de los mismos? Pregunta número 5. ¿En qué consiste el elemento personal de la ocupación? Muchas gracias por su atención. Buen día.